cruzada. Hoy cerramos las clases teóricas y vamos a ver un ejemplo de, como síntesis de toda la parte que vimos de táctica y resistencia de materiales, de un ejemplo de dimensional estructural. Es algo que ya van a encarar el año que viene en estructuras 1, porque vemos un ejemplo de estructura metálica, y van a hacer algo muy similar después en estructuras 2 con hormigón. ¿Sí? Los procedimientos son muy parecidos, básicamente cambian las tensiones del material entre la acero y el hormigón, pero es más o menos similar, y lo que quiero acá es dejarles a ustedes un ejemplo que está en el libro, si lo quieren mirar, este ejemplo desarrollado, para que tengan idea de lo que es dimensionar una estructura. Tomamos una estructura tipo metálica, como la que vemos en la imagen, ¿sí? Columnas, vigas, o sea, el sistema trilítico convencional. Y vamos a tomar el sector del medio, una viga del medio con las columnas. Genéricamente al conjunto de dos columnas verticales con un travesaño horizontal se denomina pórtico. Más allá, que podemos hablar después de estructuras aporticadas, que son aquellas en las cuales se incorpora algún elemento de rigidización en los nudos. Si no está rigidizado, conceptualmente es un pórtico, y si está rigidizado, lo diferenciamos diciendo que es una estructura porticada. Es muy sutil la diferencia. Bien, aquí vemos, ¿sí?, cómo se puede vincular todas las estructuras metálicas. Las uniones son soldadas o abulonadas. En esta que vemos es abulonada. Vemos diagonales que conforman campos triangulares para rigidizar la estructura, y vemos un apoyo de la viga en la columna, ¿sí?, que la otra no la tiene, la que está en el otro sentido, porque este apoyo aparte le da mayor sección, colabora con la sección necesaria para tomar el esfuerzo de corte. Y vemos en planta, ¿sí?, esa estructura que veíamos originalmente en la primera imagen, ¿sí?, y vemos cuál es el sector que vamos a tomar, que es el que corresponde a la viga 6, que apoya la columna 2 y la columna 5. ¿Por qué dijimos? Y porque la viga 6, ¿sí?, toma la carga de la losa 1 y la losa 2, o sea, toma más carga siempre que las vigas de los extremos, las vigas de borde, o sea, las vigas centrales siempre van a tomar más carga. Lo mismo cuando hay un conjunto de columnas, las columnas centrales son las que más cargan, ¿sí? Las de borde toman menos, y recuerden, la de esquina todavía toman menos carga. Entonces elegimos un sector más solicitado. También las columnas 2 y 5, ¿sí?, por recibir más carga, la viga 6 está más solicitada que, por ejemplo, las columnas 1 y la columna 4. O sea, hemos tomado donde mayor esfuerzo hay. El pórtico escogido, entonces, el determinado por la viga 6, la columna 2 y la columna 5. Esa es nuestra elección para proceder a dimensionar. Y este es el esquema de cálculo. La viga 6 tiene una carga uniformemente repartida, que resulta de las reacciones en los apoyos de la losa 1 y la losa 2, y están apoyadas en una fundación, bases zapatas aisladas de hormigón armado, y para hacer el dimensionado vemos acá los datos necesarios: la luz de la viga, la altura de las columnas y la carga que está actuando sobre la viga, que se va a transferir esa carga uniformemente repartida, que está expresada como carga lineal en kilos o toneladas, como vemos acá por metro, se va a transformar en los apoyos en cargas puntuales sobre las columnas, directamente en cargas en toneladas. Y vemos el detalle del nudo, ¿sí?, que vamos a analizar de la columna con la viga.
y vemos que la viga 6 va a quedar de mayor altura que las otras vigas, y sí, porque toman más carga que las vigas que son de borde. Esta viga central entonces va a tener mayor dimensión. Eso va a ser siempre en función de la luz y la carga, vamos a tener mayores o menores dimensiones. Los materiales a utilizar, en este caso, perfiles de arma llena, se pueden usar tubos de acero, se podrían usar perfiles de chapa. Lo que vamos a usar nosotros son perfiles de arma llena, que son en general los más utilizados, ¿sí? El tipo de acero, hay distintos tipos de acero. El más común es el F24, que tiene una tensión admisible para el cálculo de 1400 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Y los elementos estructurales, como ya hemos visto en distintas teóricas, en este caso son de sección constante, porque podrían ser de sección variable. Elegimos sección constante, o sea, en toda la longitud de la viga o en toda la altura de la columna, la sección es constante, no varía, tiene las mismas dimensiones. Tenemos una viga simplemente apoyada, ¿sí? Es un pórtico simple, no hay ningún tipo de rigidización en los nudos, entonces simplemente apoyada. Analizamos las reacciones según los grados de libertad que restringe cada tipo de apoyo, ¿sí? El apoyo fijo restringe 2, entonces habrá 2 reacciones. El móvil restringe 1, habrá una sola reacción, pero como la carga es una carga gravitatoria que actúa de modo vertical, ¿sí? La componente horizontal HA, ¿sí?, desaparece. O sea, descomponemos en una horizontal HA y una vertical BA solo cuando hay una carga con cierto grado de inclinación. Si no, la componente horizontal no es necesaria. Lo que vemos a continuación es el diagrama de esfuerzos de corte y finalmente, ¿sí?, el diagrama de momentos flectores. Recuerden siempre que es una regla donde los esfuerzos de cortes que se relacionan directamente con la reacción en el apoyo son de mayor magnitud, el momento flector es nulo. Y donde el momento flector adquiere su máximo valor, su máxima magnitud, el esfuerzo de corte es nulo. Esta es una regla que siempre se cumple. Y vamos a calcular las solicitaciones, ¿sí? Primero calculamos las reacciones, ¿sí? Como es simplemente apoyada y es una carga uniformemente repartida, ¿sí?, es la carga unitaria, la carga lineal, por la longitud dividido 2, porque va a ir mitad de la carga a cada apoyo. Y el momento flector, ¿sí?, para una viga simplemente apoyada o articulada se denominan los extremos, que es un apoyo fijo y un apoyo móvil. La expresión general para calcular este es Q por L cuadrado sobre 8 y obtenemos un valor determinado al hacer la cuenta. La carga, 3 toneladas por metro, por la luz al cuadrado, 5 metros al cuadrado, dividido 8. 8 es un coeficiente que depende del tipo de apoyo. Y hacemos un predimensionado para un perfil simple IPN, que es uno de los tantos perfiles que se pueden utilizar, ¿sí? Calculamos primero lo que sería el módulo resistente, ¿sí?, que es un elemento de dimensionado que se usa para elementos estructurales de acero o de madera, no de hormigón. En hormigón esto no es válido. En este caso estamos trabajando con acero. Y recordamos, ese necesario es el módulo resistente necesario. ¿Por qué necesario? Porque lo calculamos en función del momento, que ya habíamos calculado antes, ¿sí?, del momento flector de esa viga,
y de la tensión admisible que se corresponde para ese tipo de acero F24. Ese valor que nos da 669 centímetros cúbicos, ¿sí? Vamos a la tabla de perfiles y buscamos ese valor, ¿sí? El S, o en algunas tablas lo van a encontrar como W. XX siempre es en el sentido X, el eje horizontal. Y se adopta siempre por exceso. O sea, tenemos que encontrar un valor que sea igual o superior al que estamos buscando. En este caso, el superior es 782 centímetros cúbicos, ¿sí? Y lo que adoptamos es un perfil IPN 320. Es un perfil de 320 milímetros o 32 centímetros de altura, como le guste, en milímetros o en centímetros. En general, los arquitectos hablamos en centímetros y los ingenieros hablan en milímetros, pero no hay variante, es un cambio simple de unidad, ¿sí? Y después, ¿sí? Lo que tenemos es X, es el adoptado. 669 no había, adoptamos 182, que es el inmediato superior al valor que estamos buscando. Y este es el perfil. Como vemos, hay una posición que está acostado o parado, ¿sí? Nosotros siempre acuérdense el concepto de momento de inercia, ¿sí? Lo que vale es la altura, ¿sí? Lo que nos determina el BH cubo, altura al cubo. O sea que el perfil se va a utilizar parado. Salvo raras excepciones por necesidad de proyecto, se lo utiliza acostado, pero pierde muchísima resistencia y se hace mucho más sensible a la fricción, a la deformación. Por eso, reitero, lo utilizamos paradito. Y hacemos una serie de verificaciones, ¿sí? Nosotros tenemos, ¿sí?, una tensión admisible. Entonces, tenemos un momento flector calculado y un módulo resistente que se corresponde, ¿sí?, al perfil que hemos elegido. Esa tensión tiene que ser igual o menor a la tensión admisible del acero. Habíamos dicho que para el acero F24 la tensión, ¿sí?, es 1400 kilos por centímetro cuadrado. Nuestra verificación, ¿sí?, nos da casi 1200, o sea, es menor. Esto quiere decir que verifica. Estamos en el orden correspondiente de esta tensión. Y luego, ¿sí?, lo que hacemos es verificar la tensión de corte. Para el acero, ¿sí?, las tensiones de corte, de flexión son similares. Para el hormigón no, ya lo vamos aclarando, que son tensiones muy diferentes y muchísima diferencia, pero 10 veces la diferencia en las tensiones. Pero en el acero es la misma. Por lo tanto, ¿sí?, verificamos la tensión de corte y también nos da menos que la tensión admisible para corte. Fíjese, 1120 muy parecida a 1400. Y a nosotros nos da una tensión verificada, ¿sí?, de 238. O sea que no tenemos en esta viga problemas de corte. Repasamos la nomenclatura, ¿sí? FB es la tensión de corte, P es el esfuerzo de corte, que es el valor de la reacción en el apoyo, el momento estático de la mitad del perfil, el momento de inercia según X, o sea, el eje horizontal del perfil que adoptamos, y juega el ancho del alma del perfil, ¿sí? El alma del perfil. Las partes chatas de arriba abajo no son el alma, es la parte central, ¿sí? Las otras se denominan alas, ¿sí? Y la tensión admisible de
Enrique, perdón, se silenció tu audio. Enrique se silenció. Me parece que se colgó la conexión de Enrique. Porque nosotros todos nos escuchamos, ¿no? Sí, yo te escucho, sí. Perfecto, ahora escribo por acá. Yo también tenía silenciado el micrófono, pero sí. Y pues no, pero a veces como es la computadora de uno. Debe volver a entrar. Sí, te voy a avisar igual. A ver si se... Ahí le puse, si no lo llamo. Porque a veces que uno no se da cuenta a veces cuando estás dando clase. Y no, porque no te estás fijando. Y aparte No, capaz que tu no. computadora que anda. Sí. Ahí lo llamo. Estás muteado, Enrique. Ahí está. Ya Volvió volvió. a internet, volvió. Perfecto. Ya. Hubo un corte. Sí. Bueno, volvemos, continuamos. Sí. Alguien les avisa a la gente de IT. Listo, ¿ya están todos conectados de nuevo? Sí. Sí. Bien, Casi. continuamos entonces. Como dijimos, la verificación de la flexión y también el corte, porque recordemos que el corte está íntimamente asociado a la flexión. Si hay flexión, hay corte. Es inevitable, no puede haber flexión sin corte. Recordemos ese concepto. Y aquí vemos una unión de vigas donde estos triángulos que tienen se denominan cartelas. Estas cartelas, por un lado, sirven para porticar y por otro lado, cuando una viga en su altura verifica la flexión y no verifica el corte, que necesita mayor altura para el corte, ¿sí? Le damos mayor altura en el apoyo, donde ya se verifica la mayor tensión de corte o el mayor esfuerzo de corte, ¿sí? Estas cartelas, ¿sí? Tienen una proporción de 50 centímetros a 1 metro y la altura 1/3 del desarrollo. Y verificamos la flecha, la deformación admisible que puede tener una flecha, ¿sí? Una viga, mejor dicho, perdón. Y vemos que la flecha admisible es la longitud, o sea, esos 5 metros que teníamos, sobre 400. Este es un valor para acero. Para hormigón tomamos 300, ¿sí? Y nos da que es la flecha admisible 1,25. Ahora, calculamos la flecha, ¿sí? Teóricamente, que es la carga por la luz a la cuarta, por el módulo dividido, el módulo de elasticidad del acero, ¿sí? Por el momento de inercia. 5 sobre 384 es un coeficiente para, ¿sí? Un esquema de viga simplemente apoyada. Si fuera articulada empotrada es otro coeficiente, y si fuera empotrada es otro coeficiente que se usa, otra relación. Pero si fuera empotrada, por ejemplo, sería 1 sobre 384. Bien, una vez que tenemos hecha la cuentita esta, nos da cuál es la flecha admisible, o sea, para que la deformación no cause ningún tipo de trauma en la estructura. Y es 0,9 centímetros, que es menor, ¿sí?, a la admisible. Si uno necesitara, ¿sí?, porque no verifica, ¿sí?, hacer una modificación, fíjense en que E, el módulo de elasticidad, divide. Yo puedo satisfacer el requerimiento usando un acero de mayor performance. A medida que aumenta la performance, aumenta el módulo de elasticidad. Entonces, el E que divide ya no sería de 2.100.000, sino que sería más grande.
por lo cual el resultado de la flecha es menor. Si quisiera mantener el mismo material, lo que tengo que modificar es el momento de inercia. ¿Y cómo modifico el momento de inercia? Acuérdense, en VH cubo, igual para el perfil no es perfectamente así, pero digamos, lo que juega es la altura. Entonces lo que hago para modificar, aumentar el momento de inercia, es colocar un perfil de mayor altura. Así de sencillo. Lo que vemos acá es con un software, ¿sí? El análisis de la viga de 5 metros bajo carga, ¿sí? Y que nos da por colores las tensiones que está sufriendo en distintas partes del acero que compone ese perfil. Con el software verificamos las tensiones, a ver si verifica o no verifica. Y pasamos a hablar de las columnas, ¿sí? Hay una carga sobre cada columna, que es, como ya dijimos, la reacción de la viga en el apoyo. Podemos hacer una variante, ¿sí? Primero hicimos un cálculo con un IPN, único perfil, y la otra es con perfiles combinados. Se puede poner, como tenemos acá, dos perfiles U. Estos perfiles pueden estar, como lo vemos en el dibujo, de espaldas uno con otro o enfrentados, ¿sí? Esto depende de la imagen que ustedes le quieran conferir. Y aparte la resistencia de cuando ponemos así dos perfiles varía en función de la separación que le podemos dar entre uno y otro. Pero también se podrían, por ejemplo, adoptar 4 perfil ángulo, ¿sí? Son las configuraciones que generalmente se utilizan para columnas, ¿sí? Hacemos un predimensionado en la cual tomamos cuál es la sección necesaria, la cantidad de acero que puede, ¿sí?, necesitar para soportar esa carga. Hay una carga que es la de la reacción, 7500, la dividimos por la tensión admisible y nos da una sección necesaria. Con esa sección vamos a la tabla de perfiles, en este caso los perfiles U, ¿sí? Y adoptamos dos perfiles de 100 o 10 centímetros de altura. Esos dos perfiles satisfacen esa sección, ¿sí?, de poco más de 5, digamos de 6 centímetros cuadrados que estamos necesitando. Y esta sería la conformación, ¿sí?, de estos dos perfiles. En vez de enfrentados, como decía, pueden estar enfrentados, en este caso están de espaldas, ¿sí? Hay una separación que va a variar de 1 a 5 centímetros como máximo, ¿sí? Si no ya se comportan de forma independiente, y las prestillas o cintas, ¿sí?, que se colocan cada 50, 60 centímetros para mantener la uniformidad de esa sección compuesta. Vamos a la tabla de perfiles, ¿sí?, donde yo elijo un perfil en función, acá es W, como le había dicho, módulo resistente, elijo cualquiera, necesito 200 centímetros cúbicos, ¿sí? Voy a la tabla, veo que hay 191, no me alcanza, y el siguiente es 244. Ese es el que tengo que elegir. Voy hacia la izquierda y me dice que necesito un perfil 22 o 220. ¿Sí? De esa forma elijo el perfil. Luego lo que tengo son todas las dimensiones del perfil, ¿sí? La sección que tiene en centímetros, ¿sí?, la sección de acero que realmente va a colaborar. Con estos datos yo me puedo manejar en todo el dimensionado. Y estos son los perfiles U, ¿sí?, que también, como el IPN, hay de distinta medida, de distintas alturas. Y nuevamente, esto los podemos colocar parados o acostados. Recuerden siempre, su mejor rendimiento se obtiene con
proceder entonces a ese dimensionado, ¿sí? Lo que calculamos es en función de dos perfiles, ¿sí? Lo que tenemos nos da, ¿sí?, un momento de inercia total, ¿sí? O sea que es el momento de ese perfil compuesto. Calculo en el otro sentido, ¿sí? Entonces tengo los valores de los momentos de inercia. Y hay una distancia de baricentro, ¿sí? La distancia de los perfiles al centro, al baricentro de esa sección compuesta, y lo que calculo es el radio de giro, ¿sí?, que es necesario para el mencionado de columnas en acero o en madera. Lo usamos también en hormigón, pero de otro modo, ¿sí? Y aparece el pandeo. El pandeo es que se va a flexionar verticalmente la columna, lo que nunca sabemos en qué dirección ni de qué modo. Se va a flexionar, acá vemos dos formas de posible flexión. Siempre la mayor deformación, la mayor flexión va a estar en el sentido, digamos, de la menor dimensión, o sea, eso sí lo podemos más o menos prever, que como siempre un perfil, el ala es más angosta que la altura del alma, va a deformarse en ese sentido. Y la deformación va a depender de los vínculos de la cabeza y el pie de la columna. Si es articulado, es la situación en la que más se deforma. Si es empotrado, es la situación en la que menos se deforma, menos va a sufrir pandeo, ¿sí? Pero la deformación se va a manifestar siempre en el tercio medio de la altura de la columna. Y procedemos a verificar al pandeo. Como no es una sección uniforme el perfil, nos obliga a usar el radio de giro, el radio que ya calculamos. Y calculamos lambda, que es un coeficiente de esbeltez, que entramos a una tabla que nos da omega, un coeficiente de mayorar, para mayorar. ¿Qué es esto? Calculamos una columna de acero, un perfil, ¿sí?, que tiene ciertas dimensiones. Y en función de esas dimensiones se va a deformar excesivamente por efecto del pandeo. Y lo tenemos que redimensionar para que no sufra este problema. Por lo tanto, vamos con ese coeficiente de mayoración a calcular una carga ficticia. ¿Qué es esto? Yo tengo una carga de 20 toneladas, calculo un perfil para 20 toneladas, pero en función de la altura tiene demasiada esbeltez, digamos, muy finito, por decirlo burdamente, y no verifica el pandeo. Entonces, saco en la tabla, calculo primero la esbeltez y luego este coeficiente de mayoración, ¿sí?, y dimensiono un nuevo perfil. ¿Qué es esto? Si para la carga original tenía un perfil del 15 o 150, cuando esta nueva carga ficticia, que de 20 toneladas pasa a 30, necesito un perfil del 22, un perfil más largo, más alto, ¿sí? Y ahí me va a verificar el pandeo. Este es el procedimiento para realizar esta cuenta, ¿ven? Y lo que calculo es la tensión real, ¿sí?, que siempre tiene que ser menos de 1400 para el acero que estamos considerando. Esta es la tabla, estamos en la columna del F24, el F22 es para una tensión 1200, el F24 1400, ¿sí? Y vemos la esbeltez, ¿sí? Si nos da el coeficiente de esbeltez nos dio 30, ¿sí?, el omega es 1,25. ¿Qué quiere decir eso? Que si teníamos una carga de 10 toneladas, mayorándola con este coeficiente, recalculamos el perfil necesario para una carga de 12,500. ¿Sí?
entonces nos va a dar la necesidad un perfil más grande. Puede ser también utilizar el perfil Gray o de ala ancha. Es un IPN, pero como ven en el gráfico a la derecha, ¿sí?, tiene el ala mucho más ancha, por lo cual tiene mayor sección de acero y lo hace más resistente. Entonces, si vemos, por ejemplo, vamos al WX que habíamos visto antes para 200, ¿sí?, acá tenemos 216, y no 144. Y 216 me pide un perfil de 14 o 140. Me pide un perfil más chico, ¿sí? Y estas son opciones de diseño, ¿sí? Elijo el tamaño de perfil en función de la imagen. Y este es el perfil de ala ancha, ¿eh? Lo podemos observar la diferencia que tiene el ala en función de la altura con el IPN que vimos al principio. ¿Sí? Utilizamos el mismo predimensionado que usamos antes, ¿sí? O sea, la sección necesaria es la misma, porque la carga es la misma, ¿sí? Calculamos el radio de giro que ya lo teníamos, calculamos las ventas y de ahí vamos, ¿sí?, a calcular si verifica o no verifica. En este caso, fíjense, la tensión admisible es de 949, menor a 1400, ¿sí? Lo que hacemos siempre es verificar tensiones, a ver si vamos por buen camino en nuestro dimensionado, a ver si es el correcto. O sea, nos tiene que dar siempre igual o menor. Si no da más, hay un error y hay que volver a hacer todo el procedimiento. Y luego vamos a las fundaciones, ¿sí? Este tipo de estructura es ideal, ¿sí?, para fundar con zapatas aisladas. Y si hubiera un terreno de muy mala calidad, por ahí tendríamos que usar pilotes. Pero en este caso es un terreno de buena consistencia, ¿sí? Tenemos cargas puntuales y lo ideal son zapatas aisladas de hormigón. La tensión para el dimensionado sale del ensayo de suelo, que nos da cuál es la tensión admisible del terreno y a qué profundidad se encuentra, o sea, a qué profundidad tenemos que hacer nuestras bases. Acá tenemos un valor de 1,50, ¿sí?, y se calcula la sección necesaria en función de una carga, que es la carga que recibe la columna, que eran los 7.500 kilos. Le podemos, es indiferente, si queremos hacer algo más preciso, cargar el peso de la columna. ¿Por qué? Porque la columna elegimos un perfil que tiene una altura y de la tabla de perfiles encontramos cuánto pesa por metro. Entonces podemos agregarle el peso propio de la columna y finalmente se le agrega un 10%. ¿Qué es este 10%? Se estima en un 10%, ¿sí?, la carga de la columna, ¿sí?, en función que va a dar un prisma de hormigón. O sea que un 5% es el peso del prisma de hormigón. Y el otro 5% es la tierra de relleno del pozo que va a estar cargando sobre la propia base. Enrique, queda ¿Sí? menos de un minuto. Cortemos que queda menos de un minuto. Ah, listo, cortamos. Ahí está.
pregunta por ahí o nadie preguntó nada? Acá No. no lo sabemos. Voy a preguntar a la gente de Perfecto, Enrique, ahí pregunta al grupo. Yo continúo. Sí, continúa mientras yo voy preguntando. Bien, lo que vamos a calcular es el dimensionado de lo que llamamos la placa de apoyo de esta fundación. ¿Sí? La carga, como vemos, N, se va a distribuir en toda la superficie. Esa sección necesaria resulta de dividir la carga N, que era la carga de la columna más ese 10%, sobre la tensión admisible del terreno, el dato que nos dieron del ensayo del suelo. Eso nos da una superficie en centímetros cuadrados, que es la que vemos acá, 5.500. Como es cuadrada, sacamos la raíz cuadrada. Si fuera rectangular, calculamos la proporción que nosotros deseamos tener, 1:2, 1:3, depende, ¿sí? Y nos da que para esta carga, ¿sí? Para esta tensión de terreno, la base va a ser de 75 por 75. ¿Sí? Muy sencillo el cálculo de la base. Una vez que tenemos las medidas de la placa de apoyo, vamos a calcular la geometría del prisma de hormigón. Hay que dar una altura, ¿sí? Que en función de lo que se llama condición de rigidez, para que la base no sufra deformaciones, darle cierta rigidez, tomamos la mayor de las medidas, 1/3, entonces nos da que es 25 centímetros la altura de la armadura de hierro hasta la parte truncada de ese prisma de hormigón, ¿sí? Luego le agregamos el recubrimiento para tener la altura total, que es como mínimo 5 centímetros, ¿sí? Y finalmente calculamos el talón, que es 1/3 de la altura total. De esta forma tenemos definido todos, ¿sí? La geometría. Nos falta la parte de la cabeza, donde va a apoyar la columna, ¿sí? Esa cabeza tiene que tener capacidad, ¿sí? Con un exceso de 1 pulgada por lado de la medida del perfil. O sea, si el perfil es un perfil del 20, por ejemplo, la cabeza, que es cuadrada, la hacemos de 25 por 25, para que tenga lugar para apoyar. Y hay una transición. La columna tiene un fuste de hormigón y en un punto va a empalmar. Va a empalmar, ¿sí? Es lo que se llama fuste o tronco. La parte enterrada, ¿sí? Hasta llegar a la superficie, como aquí vemos. ¿Sí? De este modo se va a fijar. El tema es que hay que dejar estos anclajes, que son varillas roscadas, para después fijar la columna a la cabeza del fuste. Acá tenemos, en este caso, ven cómo queda. Particularmente acá lo que tenemos es que la columna ha sido conformada por un tubo de acero. O sea, ustedes cuando buscan el perfil es el equivalente a la tabla de tubos, porque los tubos también tienen un momento de inercia, tienen una sección en función de su espesor. Es muy fácil calcular con uno u otro elemento. Y finalmente, en nuestro clásico IT, vamos a ver algo hoy como cierre de nuestra cursada, que tiene que ver con nuestro manifiesto original en la primera clase, relacionado con la creatividad y la audacia en el diseño de las estructuras.
hemos visto ejemplos extremos, pero lo que queremos mostrarles es que la imaginación no tiene límite, y se puede construir lo que ustedes imaginen, ¿sí? Más allá de que hace falta una gran creatividad y particularmente para ciertos diseños ser muy audaces, pero no hay que tener miedo. Bueno, finalmente les queremos dar las gracias. Muchas gracias por habernos elegido, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias por el empeño que han puesto en toda la cursada. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Próximamente nos estaremos viendo. Gracias, Enrique. De nada, Muchas en gracias. 15 a los talleres. Dale. Gracias.